Identificó la disposición, se entiende que a partir de ahí sí tendría que saber de qué se trata, porque si no, nos vamos a dedicar a leer la disposición completamente, señora fiscal. Sí, sino que advierto de la respuesta que ella ha dado, en la pregunta anterior, nos ha señalado que las copias derivaban del Poder Judicial, y ahí se evidencia una contradicción con el contenido de la disposición. Cuenta para que se aclare de dónde provienen las copias. Bueno, son dos líneas. Solo ese punto, doctor Mauro, está precisando. ¿Está de acuerdo? Con esa precisión. Listo. Entonces, proceda, doctora. Dado cuenta los actuados de la carpeta fiscal 2021-42, la cual contiene copias certificadas de los principales acuerdos, 18 a cargo del primer despacho de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Moquegua. Entonces, ahora sí nos puede precisar de dónde provenían las copias. Sí, lo acabo de leer, dice que provenían del primer despacho de la FECOF. Y correspondían a una carpeta fiscal en específico. Sí, acá dice los actuados en la carpeta fiscal 18-2015. Perfecto. ¿Nos podría usted precisar qué concluyó usted en esa disposición? ¿Cuál fue el resultado o a qué conclusiones usted llegó? Leo la parte dispositiva. En realidad, esta sí es una disposición que yo he emitido y yo me ratifico en ella, ¿no? Y los fundamentos lógicos jurídicos que fundamentan esta disposición están contenidas en la misma, me ratifico en ella. Sí, ¿nos podría precisar a qué conclusión llegó? Se dispone de declarar que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Walter Lorenzo Paz Vera, Guido Rommel Mamani Romero, Juan Eloíso Corazzi Delgado, Juan Carlos Casanova Martínez y Rubén Marcos Cruz Rueda por la presunta comisión del delito de negociación incompatible previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal en agravio de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, representado por el Procurador Público especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Moquegua, en aplicación del principio del nevis in idem procesal. Segundo, declarar que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Javier Garay, Bonet Edison Maquera Álvarez, Raúl Barreda Ñaupa, Marcelo Coaila Maquera, Omar Castro Ceballos y Marcelo Coaila por la presunta comisión del delito de negociación incompatible previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal en agravio de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, representado por el Procurador Público especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Una vez consentido la presente, procede a anularse las anotaciones o registros de nos ha dado lectura. No se precisa cuál realizar y continuar investigación preparatoria contra Javier Garay Bonet y las otras personas que usted detalla. Eso nos remite a algún considerando previo. A ver, doctora, volvemos. ¿Puede usted dejar de ver el expediente? La testigo ha venido aquí, se entiende, a declarar, ¿no?, lo que recuerda. Pareciese, por lo que le hemos escuchado, que no recuerda nada. Entonces, no ha venido a leer la declaración previa. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender, doctora? Sí. Una cosa es refrescar memoria. Ya le hemos refrescado la memoria. Ya ha dicho, se ha involucrado en esa disposición. Se entiende que, ya sabiendo que ha emitido esa disposición, tiene que saber de qué se trata, qué resolvió. En todo caso, no le veo la lógica de que la testigo esté aquí solo para que nos lea un documento que de por sí ya está admitido como medio de prueba y que lo vamos a leer. Sí, solamente quería saber esa precisión. O sea, en este extremo del numeral 2, a diferencia del numeral 1, donde sí hace una precisión de por qué no se formaliza, no lo dice. Por eso le pedía precisar. No le he hecho recuerda. ninguna pregunta. Primero pregúntele si recuerda algo. Porque nosotros vamos a dejar constancia de lo que la testigo nos está diciendo, que recuerda o no. Usted sabe que si una testigo viene y no recuerda, lo vamos a valorar, obviamente, ¿no? Terminar la pregunta. No, es que no ha hecho una pregunta, doctora. Lo que usted se estaba diciendo, le remite al punto número tal, le está usted prácticamente diciendo que no lea le ese dije punto. remite al punto tal. Le preguntaba si nos remitía algún considerando donde explicaba por qué no se había dispuesto esa no formalización. Doctora, deje de revisar el expediente. Vayamos primero con la pregunta. Pregúntele y la escucharemos. Gracias. A diferencia de la parte 1 de la
del extremo dispositivo, en el extremo 2 usted no dice por qué no procede formalizar investigación preparatoria contra Javier Garay Bonet y otros. ¿Podría explicarnos por qué, si recuerda, cuál fue la razón? Porque en la primera nos queda claro, dice el principio de ne bis in idem procesal, pero en la segunda parte, ¿recuerda usted por qué fue que declaró que no procedía a formalizar investigación preparatoria contra estas personas? Francamente no recuerdo, pero normalmente en la parte resolutiva solo se pone la resolución del caso y las consideraciones de por qué están en la parte anterior, ¿no? Toda la parte considerativa. Y ahí hay una parte que dice conclusión. Entiendo que ahí en el 22 y en el 23 está el fundamento por el cual se resuelve. Y en las anteriores páginas está todo el fundamento, razones lógico-jurídicas que están fundamentando y está la argumentación que se realizó en ese momento de este caso, ¿no? Y de por qué se resolvió en ese sentido. ¿Cuál fue la razón por la que se decidió eso? ¿En ese momento no recuerda cuál fue la razón? Sí, claro. A grandes rasgos de lo que he revisado, a ver, lo que nosotros hacemos cuando nos llega una carpeta fiscal es lo primero que revisamos y si están vigentes los presupuestos procesales, ¿no? Antes de entrar al fondo del asunto, doctora. Entonces, lo que ocurrió en este caso, según estoy leyendo, se verificó si realmente concurrían todos los presupuestos procesales, ¿no? Y uno de ellos es si es que está vigente la acción, ¿no? Si es que se verificó los plazos, porque era un delito de negociación incompatible, y se advirtió de que había prescrito, ¿no? En el extremo de negociación incompatible, plazo ordinario y extraordinario, y por otro lado se verificó que existiendo un mandato legal y constitucional que establece que no se puede investigar dos veces o no se puede investigar más de una vez a una persona por los mismos hechos, a la misma persona, es que se concluyó del análisis que se realizó de ese aspecto que no procedía a una segunda investigación por los mismos hechos a las mismas personas. Entonces se hizo ese análisis de los presupuestos procesales y ya no se ingresó a verificar de dónde procedía, si venía de otros despachos, si había responsabilidades, porque lo primero es revisar si están vigentes los requisitos para iniciar y proseguir y tramitar la acción penal. Entonces podemos entender que fueron dos razones. La primera, como usted los señala... Doctora, eso ya es alegación. O sea, a la testigo le tienen que hacer preguntas, no precisar lo que usted considera que se entiende de lo que ha declarado, ¿no? Eso ya es una alegación. ¿Podría ser más específica respecto al extremo 2 de la parte dispositiva? No lo entiendo. ¿Cuál fue la razón por la que no se formalizó en el extremo 2 de la parte dispositiva? El contexto de justificación de mi disposición. Solamente por qué no se formalizó. O sea, en la parte 1 ya nos quedó claro. Doctora, cierre el expediente. No puede leer expedientes. Ya, no puede leer escritos, es testigo. Solo se le ha alcanzado para precisar o recordar un tema, ¿no? A partir de ahí es pregunta, respuesta. Y la doctora le va a seguir haciendo preguntas. Sí, doctor, que en realidad poder justificar una disposición que emití hace 5 años, están ahí todos los argumentos que justifican y sustentan mi disposición, los cuales, bueno, las han tenido, entiendo yo, desde el inicio, porque yo recién me he enterado de este proceso cuando me han notificado para que yo me presente en primera instancia. Y yo me ratifico en todos los extremos, o sea, normalmente Fiscalía nos asigna un caso, lo investigamos, lo he revisado en la carpeta porque deben ser voluminosas, grandes, en corrupción siempre son carpetas voluminosas, y en ese momento el proceso mental, lógico mental que haya yo realizado, el contexto de descubrimiento, no lo puedo recordar en este momento. No tiene que Entonces la razón que me está señalando la doctora, no lo recuerdo. Ya, no lo recuerdo. Le agradezco, doctora Cora. He concluido con mi interrogatorio. Muy bien. Doctor Mauro. Sí. Doctora Carmen, algunas preguntas para
complementar. En esta disposición número 01-2021, de fecha 9 de abril del 2021, que usted ya ha recordado y nos ha señalado que se lo ha expedido, es verdad que tiene dos extremos dispositivos, en total 3 extremos dispositivos. Sí. Y el primer extremo dispositivo se hace referencia a que el despacho decía no formalizar investigación preparatoria contra 5 personas. No recuerdo el número de personas, exactamente eran varias. Ya. En todo caso, le voy a reformular la pregunta, ¿no? En este primer extremo, que decide no formalizar investigación preparatoria, es verdad que se señala que esto es respecto de contra Walter Lorenzo Paz Vera, Guido Rommel Mamani Romero, Juan Eloíso Corazzi Delgado, Juan Carlos Casanova Martínez, Rubén Marcos Cruz Rueda. Sí, doctor, debe ser. Sí, no recuerdo los nombres. Ya. Y en el segundo extremo dispositivo, de la misma manera, la decisión es que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria respecto de la persona de Javier Garay Bonet. ¿Es así? No recuerdo los nombres, doctor, pero si está en la disposición, yo me remito y me ratifico en lo que decidí en ese momento después de analizar el expediente. Correcto. Ya. Sí, doctor, tomando en cuenta que está como prueba documental, no insistimos porque nos remitirá él en su momento. Claro, queda claro para el colegiado, y lo ha explicado la doctora, la testigo, no recuerda, ¿no? Por el tiempo, por la cantidad de casos que lleva, ha tratado de darnos una explicación. No es que esté mal, ¿no? Somos seres humanos, puede no recordar, ¿no? Y gracias a la aportación probatoria, como dicen, la disposición está como documental. En su momento ya la lecturarán y la apreciaremos en el contenido por ambas partes, ¿sí? ¿Alguna pregunta de parte del colegiado, la testigo? De mi parte tampoco ninguna. Doctora, queda usted, se le agradece por haber asistido, puede usted retirarse. Bien, señorita especialista, hay un escrito presentado, me parece, por la otra testigo. Sí, señor magistrado, cito también a la testigo Marilyn Flores Quenaya, quien ha presentado el escrito con fecha de ayer, 18 de septiembre, escrito número 2826, en el cual tiene como solicito justificación de asistencia, indica Marilyn Flores Quenaya, indica su número de DNI, indica que la suscrita fue notificada con sesión número 1 de fecha 15 de agosto del 2025, a fin de comparecer en calidad de testigo el día 19 de septiembre del presente año en la causa de la referencia. Sin embargo, la suscrita no puede concurrir a tal citación por motivo de salud de mi señor padre, quien se encuentra internado en la Clínica San Juan de Dios de la ciudad de Lima, por lo que me es impedioso concurrir a dicha ciudad para el cuidado de mi señor padre al haber sido sometido a una operación, por lo que solicito se tenga por justificada mi inasistencia, haciendo presente que obtenía los documentos sustentatorios de dicha ciudad, los haré llegar oportunamente. Fecha 18 de septiembre del 2025, una firma, nombre Marilyn Flores Quenaya, en DNI 43015534. Bien, señora fiscal, su posición respecto de esa solicitud y cómo hacemos con su testigo. Pásame el escrito, por favor. No es necesario. No, a mí. Gracias. Bueno. Ayer la señora fiscal Marilyn Flores Quenaya nos puso de conocimiento esta circunstancia también, y entendemos que es una razón de fuerza mayor que le obliga a desplazarse a otra ciudad y le era imposible asistir el día de hoy. El propósito de nuestra citación es que introduzca información respecto al informe número 02-2021 PDF-DSF/MFQ de su autoría. Entonces, en el caso del Ministerio Público, nosotros podemos prescindir de su declaración para dar lectura oportunamente a este informe. Ya, doctor Mauro. La defensa, como tiene comunidad de prueba, de que prescinda su declaración y solamente se lea su informe, nosotros solicitamos que se insista, si no es presencial, de manera virtual, porque todos sabemos que su
señor papá, conforme informa el juzgado, se encuentra del caso que está en Lima. Entonces, insistimos en que comparezca, si no es presencial, de manera virtual, para que pueda declarar en juicio. Gracias. Ya. En efecto, la decisión que vayamos a tomar tiene que tener en cuenta todo el contexto en el que no asiste este testigo, ¿no? Y el contexto es que entendemos que está en la ciudad de Lima, ¿no? Que el apercibimiento que se dictó, que es de conducción compulsiva, va a ser bastante complicado de ejecutar en principio, y en segundo lugar de que sea razonable en virtud de la situación en la que está actualmente la testigo. Considero que la salida más razonable y proporcional es la que propone la defensa, en virtud a que también ofreció a la testigo, que esto es que declare si puede venir personalmente, y si no, vía virtual, ¿no? Pero evidentemente el apercibimiento de conducirla compulsivamente no sería razonable en esta situación. El apercibimiento ya sería en todo caso de prescindir. No sé si están de acuerdo las partes. Sí, de acuerdo. Doctor Mauro. Sí, corresponde, doctor. Bien, entonces el colegiado... Bien, el colegiado resuelve tener por justificada la inasistencia de la testigo Marilyn Flores Quenaya, conforme a lo informado en su escrito del 18 de septiembre de 2025, y atendiendo a la situación de salud de su familiar directo, su padre, y a la atención que le está brindando en la ciudad de Lima, en la clínica San Juan de Dios, decide volver a citar a dicha testigo para la siguiente sesión, ¿no? Para que se presente a esta sala de audiencias para rendir su declaración, o en todo caso se conecte virtualmente al link que se le va a notificar por secretaría. Esto bajo apercibimiento de que, de no concretarse su declaración por cualquier de las vías propuestas, se prescinda de su declaración. ¿Ministerio Público? Conforme. ¿Doctor? Conforme, doctor. Muy bien. Entonces, esta situación obviamente, conforme al orden que establece la ley de la actuación probatoria, nos limita a que tengamos que esperar a una siguiente sesión, y además hay una facultad del colegiado de planificar la realización del juicio, ¿no? Entonces, para que las partes tengan presentes, esta dirección de debates considera más o menos tener en cuenta una siguiente sesión para terminar con la declaración de la testigo y toda la prueba documental. Y si consideramos que, como es bastante prueba documental, es posible que se extienda. De ser el caso, iríamos a una siguiente sesión para escuchar ya los alegatos finales y la autodefensa, y de ser el caso ya dictar adelantar un fallo o lo que corresponda de acuerdo a lo que resulte del debate. No sé si están de acuerdo. Sí, solamente dejar constancia de que la ausencia de la doctora Flores Quenaya va a durar hasta el día 26 de este mes. Va a estar en la ciudad de Lima. Al día siguiente, 27, ya debe reincorporarse. Eso para considerar efectos de programar la continuación de esta audiencia. Claro, 27, ¿cuándo cae 27? El sábado. Entonces, lo ideal sería las suspensiones de 5 días, pero bien, entonces vamos a tomar en cuenta lo que señala la doctora al momento de fijar la nueva sesión, ¿ya? Señor, doctor. Sí, señor juez, siendo lo importante para la defensa una declaración de la testigo, aunque sea presencial, como ya también señaló el colegiado, de mi parte pongo a consideración el pedido tanto al colegiado como a la Fiscalía Superior
que mi persona viene, bueno, vive, yo vivo, radico y trabajo en Arequipa, pero tuve a bien de asumir la defensa del doctor Emilio Salas. Si es que esta audiencia, este juicio, pudiera desarrollarse de manera virtual, en la medida en que implica desplazamiento y es casi todo el día, porque tengo que ir y regresar. Considero que de alguna manera, en caso de que la testimonial sea también virtual, no afectaría de alguna manera el desarrollo, como una gran parte de casos que se llevan a cabo de manera virtual, incluyendo juicios. Gracias. Doctora, ¿quiere señalar algo antes de que el colegiado decida? No, no tenemos inconveniente que sea de manera virtual. Ya. Bien, en efecto, doctor Mauro, es atendible su solicitud en cuanto a lo que señala de la lejanía de dónde radica y también que modernamente ya se está realizando los juicios de manera virtual, pero en este caso hay razones que motivan que este colegiado opte por las audiencias de manera presencial. Y la primera es que el juicio, en caso de funcionarios, ¿no? Y en caso, bueno, este no es un caso de delito de corrupción, pero es un caso de funcionarios, interesa a la sociedad, ¿no? Por su connotación y por tanto tiene que ser público. Y obviamente el hacerlo virtual no es abierto al público, ¿no? Salvo que lo transmitamos por alguna red social, que eso no está implementado en esta corte, en principio. En segundo lugar, la sala penal o la sala penal de Moquegua realiza la mayoría o casi todos sus juicios de manera presencial. Y además tenemos el tema de que solo van a ser 2 sesiones más, ¿no? Entendemos que van a ser 2 sesiones más porque si la testigo no viene o si viene, igual la siguiente sesión vamos a acabar las documentales y ya pasaremos a los alegatos, ¿no? Y ahí ya acabará este juicio. La lectura de sentencia obviamente ya será virtual, ¿no? Definitivamente, porque ahí no hay actuación probatoria. Entonces estamos hablando de 2 sesiones, ¿no? Que espero no le perjudique mucho en su actividad, ¿no? Entonces ratificamos la continuación de la audiencia de manera presencial y atendiendo a lo señalado por la fiscal de que la licencia de la testigo es hasta el día 27, me parece. 26, entonces lo ideal para poder dar oportunidad a que la testigo esté presente presencialmente es fijar la continuación de la audiencia el día siguiente hábil a ese día, ¿no? Bien, entonces la audiencia la continuaríamos, doctora, nos informa por favor. Sí, señor magistrado, por coordinaciones con las salas, me indican, sería para el día lunes 29 de septiembre a las 9:30 de la mañana, sala de audiencias número 6. Sí, doctor. Doctor, disculpe la interrupción. Tengo una audiencia, pero solamente hasta las 9:40. O sea, si se puede empezar 10 minutos más tarde o 15 minutos, porque lo atenderé virtual y ya me quedo. Atendido. Está bien, ¿no? Ya, 9:40 el inicio de la audiencia.
Está de más, doctores, por favor, los apercibimientos, ¿no? Los apercibimientos están en la ley. Entiendo que no debo repetírselos. El abogado defensor, doctor, se le puede incluso multar si usted inasiste injustificadamente y se reemplazará al abogado dependiendo de la situación. Doctor Emilio, usted también sabe la autorización, igual al Ministerio Público. Entonces, en general, se les invoca que asistan a la siguiente audiencia bajo los apercibimientos que la ley expresamente señala y que este colegiado va a ejecutar en caso de su inasistencia. Asimismo, como la siguiente sesión ya vamos a avanzar y tratar de acabar todo lo que es medios de prueba, de considerar la posibilidad de ofrecer o prueba adicional, ¿no? O invocar que se admita prueba de oficio, de ser posible traerla en la posibilidad que la admitamos y se actúe, ¿no? Para que no retrasar una sesión más, ¿sí? Bien, muy bien, entonces concluimos esta sesión siendo las 11 de la mañana con 4 minutos del día de la fecha. Muy buenos días, hasta luego. Buenos días a todos. Buenos días a todos.